Biluhue, Agua Hermosa, crecía. Era una niña especial. Todos le rendían, además del afecto, el respeto, por lo que era un ser enviado. Se evidenciaba por su magia, se deslizaba por el agua como una pluma, soñaba peces y los arroyos se cubrían de ellos. Pero Biluhue crecía y con ella crecían espirales de aromas que la envolvían. No había para ella un significado del tiempo y el espacio. En un segundo estaba encima de la colina y en un instante ya estaba en otra. Un día, sobre la colina donde rozaban los arcoíris, se encontró con Trapafani. Él se encantó con su aroma y ya nunca se separaron. Cuando Biluhue y Trapafani se sentaban sobre Calfulcurá y se tomaban de las manos, de la piedra salían hombres y mujeres que se tomaban de las manos. Lo mismo sucedía si sentados de espaldas en el jardín o en la huerta se aromaban de las flores y los frutos. De ellos también salían hombres y mujeres que se aromaban, y así la nación crecía y crecía, por lo que los ancianos se sentaron a deliberar. Debemos enviarlos cada uno a un horizonte, pero cada uno desde su horizonte se enviaban señales con las nubes, y de las nubes salían hombres y mujeres que se hacían señales. Y la nación crecía y crecía, más allá de los límites de la nación desconocida. Se creía que se comían vivo a los que traspasaban el sitio donde estaba la Hayú, Ombú. Así decía la leyenda, por lo que los ancianos decidieron deliberar nuevamente. ¿Debemos de sacrificarlos? No, sus espíritus son muy poderosos y podrían volverse contra nosotros. Deben dejar de ocasionarse. Biluhue ya no se pintará de azul y cambiarán sus plumas. Y así hubo danza y festejos. Pero cuando ellos mantenían unidad en el Pirí, nacían muchos niños que corrían por todo lugar. Biluhue le decía a su padre que una nación era grande por el amor. Pero primero fue un cabello de Biluhue, y luego fueron sus piernas, y luego las manos de Trapafani, que pasaron más allá de la Hayú, que marcaba el límite de la nación desconocida. Mas dejó de ser desconocida, y nadie se los comió vivos. Pero eran tantos y tantos que un día, estando todos de cacería, una flecha, sin querer, los atravesó a los dos y se fueron volando. Cuando se toman de las manos, nace una estrella, y de tanto en tanto una estrella fugaz se va a buscar otro lugar para no pasar más allá de los límites. Hacía tiempo ya que Biluhue y Trapafani se habían ido, y aquella leyenda todavía se escuchaba. Un día que la Guamini, anciana, guardiana de la memoria de la cuarta generación de Biluhue y Trapafani, contaba la historia y hablaba de los seres que habían sido soñados. Y supo que Iba, fruta, que su hijo era un elegido, ya que el día que lo concibió en su vientre, mientras mantenía unidad con Iberá, la luna salía alineada al fogón donde estaba el espíritu de It, fuego, y todos vieron cómo pasó la estrella fugaz. Iba temió por su hijo. Yansem, luna, así le pondría. Sabía que al tener su misión ya no le pertenecería. No disfrutó de sus lunas como debiera, por no vivir el ahora que la vida le daba, y por el temor, como había dicho Gran Espíritu. Cuando dejen de amar sin temor, volverán a ser esencia. Y así fue como la sombra alcanzó al niño. El día de su nacimiento, todas las ancianas de pueblos cercanos rodearon la choza con cánticos y música de Minví. Se amacaban en sus vientres para dar fuerza al niño que iba a nacer. Él nació distinto, era blanco como la flor de la azucena. Nació radiante y sano. Iba trató infructuosamente de mantenerlo aislado, no lo dejaba con los demás
mujeres encargadas de los niños, y un día en que se los llevó con ella a recoger frutas del monte, mientras estaba distraída en su quehacer, el niño salió caminando solo y traspasó la morada donde vivía el brujo. Allí, una sombra se le subió a la espalda, era el ser de las tormentas, y le dejó en su alma la marca de su paso. El niño se agravó y se hicieron fogones por todos los rincones de los valles, pidiendo a Gran Espíritu por Shanxin. Se creía que el pueblo había cometido excesos y era castigado, llevándose el elegido sin haber completado su ciclo. Pero ellos no sabían que su misión no era en este ahora. Shanxin se agravó y por eso Iba decidió ir a la morada del brujo para pedir su curación. Tiai Virá, árbol viejo, así se llamaba el brujo, vivía en la cañada sin nombre. Para acercarse debía realizarse un camino de purificación y su posterior curación. Y eso lo debía realizar cada uno, guiado por sus mensajeros. El cuervo era quien daba la primer señal, y luego cada uno encontraría su guía natural. Tiai Virá jamás había sido visto, solo veían las señales que él dejaba en el camino. Muchas veces era para probar a quien se aventurase a entrar a su morada, más allá del valle y arroyuelos que surcaban el lugar. Los que desoyeron e ignoraron los mensajes sufrieron las consecuencias. Cuentan que sucedían extraños accidentes que prolongaban su existencia como un eco. Veían visiones o una piedra suelta en el camino, panales de avispas en lugares estratégicos, y para romper la maldición muchos tuvieron que retornar totalmente desnudos de su alma. A los que realizaban ese camino les era permitido llegar hasta el lugar de las piedras que estaba junto a la confluencia de la cañada y que habitaba el brujo. Algunos dicen que llegaron a verlo con una máscara azul que representaba a Ibaga, el cielo. Esto sucedía generalmente en los días que Yací Luna salía con todo su esplendor. En esos días, Árbol Viejo convocaba con cánticos a Águila Blanca, uno de los últimos seres soñados que habitaban aún con los hombres. Águila Blanca venía como ave, pero al pisar la tierra y beber el agua se convertía en mujer y usaba una máscara blanca. Ella tenía el poder de volver sus manos translúcidas y tocar los corazones. Cuando la enfermedad era incurable, antes de partir como Águila Blanca, se llevaba sobre sí un alma y lo dejaba en el vientre elegido por la que todo lo ve. De esa forma, el alma cumpliría así su misión. Un día en que el brujo había convocado a Águila Blanca, sucedió lo inesperado. Un niño yacía moribundo. Su madre lo había dejado allí pues sabía que no duraría. El pequeño había sido mortalmente herido. Y sucedió que Águila Blanca sintió algo por el alma que habitaba en ese niño y fue a él a quien eligió. El brujo no estaba de acuerdo con la elección. Él quería el alma de Pucaraí para él. El brujo tuvo falta de precaución al enojarse con Águila Blanca. Ella lo miró y le tocó su corazón. Ella sabía que el propio brujo, que pedía purificación a los demás para llegar hasta él, no era veraz. Y de pronto el brujo fue quien enfermó. Mas Águila Blanca no tenía rencor, no eran esos sentimientos lo que a ella la movían. No llevó el alma del brujo a ninguna parte, lo dejó allí para que resguardara el lugar y allí siguiera su memoria. Águila Blanca se fue con el alma de Shanxin, Pucaraí. Eligió un vientre, pero la que todo lo ve decidió también estar en aquel vientre junto a él y se convirtieron en hermanos de corazón, pues estaban unidos por un delicado hilo en el vientre. Y así fueron creciendo juntos cuando eran tan chiquitos como granos de arroz. Rozándose las manos y las cabezas, formaban un círculo abierto a sus pies que formaba otro vientre.
Eran hermanos, hijos, padres, eran hombre, mujer, los dos. Nadaban en sus propias aguas embrionarias. La integración del ser con el ser fueron en ese instante la esencia primera. Y así fue como nació Haitaba. Corrían tiempos difíciles, hombres extraños habían venido del otro lado del mar a decirles que sus tierras no eran sus tierras, que debían estar en espacios acondicionados, que ya no podían andar por los montes y que ellos no eran dueños de nada. Al principio no entendían ni siquiera lo que significaba dueño. Las palabras que utilizaban eran las mínimas y otros eran sonidos que emitían para comunicarse. Eran similares a los trinos y a los sonidos de la naturaleza misma. Su andar ahora se había convertido en ocultarse de aquellos extraños hombres. En esa época fue que nació Haitaba, que no era hombre ni era mujer, o era ambos. Dos esencias habitaban en su cuerpo. Por eso nadie entendía a Haitaba, que se amaba a sí mismo y que supo amar a hombres y a mujeres también. El mismo día que había sucedido su alumbramiento nació Águila Mora. En una noche donde Guidaí la luna lucía más blanca que de costumbre, los dos y Tomás, muchachos, dormitaban bajo la Hayú, ombú. La luna acarició con sus pálidos ardores el corazón de Haitaba y lo volvió transparente. Águila Mora se despertó y lo miró ensimismado, como los niños que miran la luna e imaginan la figura que habitaría en ella. Como hilos de plata que se encienden en el río, eso era ahora su amigo. Un camino de peces plateados lo conducían con sus alitas translúcidas hacia el centro del corazón medusa de Haitaba. Y lo acarició sereno, la paz y el amor lo inundaron. Haitaba se despertó totalmente iluminado. La caricia de Águila Mora lo había conmovido. Hicieron más que el amor, se perdonaron su amor. Pero de pronto sintieron que una sombra se deslizó muy rápidamente entre la maleza. Era una chalowa, muchacha, que pintada con una línea azul le decía que estaba pronta para estar enamorada. Claro que debía de elegir entre Haitaba y Águila Mora, mas cuando los descubrió mirándose a los ojos sin decirse nada, y de sus cuerpos brotaban volutas que ella pudo ver y que iniciaban una danza a la luna. Y así nació una sombra en su mirada que cubrió la delicada luz de Guidaí. Al verse sorprendidos se asustaron. No era ya el tiempo del amor de la esencia. La chalúa se retiró sigilosamente y ellos huyeron corriendo y llegaron al descampado. Allí encontraron a los 3 cepé de las tribus más cercanas, al cepé lechuza de piedra, a jaguar negro y luz encendida. Masticaban sisí. No entendieron lo que ellos decían porque hablaban muy quedo y los vieron hacer gualiche. Era tanto su desconcierto que se olvidaron de la situación anterior y se fueron a la tribu a ver si sabían algo y descubrieron que estaban todos en actitud de oración. ¿Qué pasó?, preguntaron al unísono, y la madre de Águila Mora le contestó: 3 aves nunca vistas se posaron en la tienda del anciano. Es por eso que se mandó llamar a los más sabios de las tribus para que analizaran el hecho. De pronto se cruzaron las miradas con los ojos de la chalowa que había venido tras ellos, pues era la hija de ese pejogual. ¿Serían ellos el mismísimo presagio de las 3 aves? Invariablemente sonó el reloj a las 6:30 de la mañana. Raquel, como todos los días, se levantó con una emoción que lo podía sentir perfectamente en su garganta, inclusive bañada en sus propias aguas. Aunque ya estaba cercana a la menopausia, pero su idea de esta había dado un giro.
Es como un renacimiento, es lo que le decían algunas mujeres sabias que había conocido. Físicamente solo se daba cuenta porque se le vinieron unos cuantos kilos, mas a ella no le importaba. Es más, en una oportunidad cuando Raquel se acercó y se presentó a unas mujeres que rodeaban a Sebastián, la miraron y hasta pudo ver una sonrisa sarcástica en una de ellas. No esperaban que la famosa amiga de Sebastián, la tal Raquel, fuera aquella, pero yo estaba segura de sí. No tendría belleza física, pero tenía otras cosas. Raquel había integrado en ella las palabras inicio, conexión con su existencia exquisita y su esencia de mujer. Y en esta etapa se encontraba feliz de conocerse como mujer, de redescubrir su verdadera sexualidad. Ya no tendría más hijos, pero ¿cuántos hijos ya había dado la vida? No solo los hijos de su sangre, las de su trabajo, las de su vivencia, los libros que escribió, el espacio que creó y que seguía creando. Por lo tanto, seguiría procreando mientras su aliento existiese, inclusive cuando ya no esté aquí, en cada uno de los genes que habitan en sus hijas. Pero lástima que a pesar de todos estos valores, cuando pronunciaban la palabra de Rodrigo temblaba, sentía que la había horadado en el nivel más bajo, mancillando su solidaridad, su confianza, su sexualidad. Pero para ella la menopausia se presentaba distinta. Ya no sabía en qué ciclo estaba, porque estaba viviendo las dos etapas, y además había descubierto cierto poder que, aunque no lo entendiera, sabía que lo tenía. Los tres muchachos habían crecido, eran hombres y mujeres, mujeres y hombres. Pero Jaitaba tenía muchas contradicciones, amaba a Águila Mora y también amaba a la Chalogua. Se sentó solo en el despeñadero, en una noche de luna. Nadie le entendía. Intentaba abrirle el pecho a la luna, como lo hacían los lobos, y en ese instante pasó una estrella fugaz y sintió un tirón delicado en su corazón. Sus ancestros venían a ayudar en su encrucijada y de pronto vio visiones, vio criaturas pequeñas que lo rodeaban. Sin embargo, no sintió temor y sí mucha sorpresa. Recordó la leyenda de los hombres soñados y abrió más su corazón. Se sintió conmovido por un hombrecillo solo con un ala que lo miraba. Era muy parecido a él, que se sentía también así, con un ala rota. Abrió más y más su corazón, porque ya estaba sabiendo quién era y de dónde venía. De pronto se levantó y comenzó a trabajar en una caña que había encontrado más abajo, y comenzó a emitir sonidos que brotaban de la caña, con una melodía que lo hacía llorar, y lloraba un llanto que le limpiaba el alma. Águila Mora y la Chalogua salieron a buscarlo. Cuando iban llegando al despeñadero, donde solía sentarse Jaitaba, sintieron una música hermosa que resonaba en el lugar. Fueron allí, a donde se dirigía esa música, y cuando llegaron, vieron una caña recostada en una piedra azul, y más allá vieron a un extraño animal y otros dos seres que se parecían a liebres y a una garza blanca en el cielo. Detenían el vuelo. La garza los veía a todos. Sonó el celular que la despertó. Se había dormido. Era un mensaje de Sebastián. Vi un zorro, decía. Raquel se levantó y comenzó a llorar y a llorar. Al principio no sabía por qué. Era un extraño sentimiento, como un reencuentro con un amigo o una amiga que hacía tiempo que no veía. Trató de no pensar y dejar que las lágrimas que caían a raudales hicieran su trabajo de limpieza. Cuando se sintió más calmada, se levantó y se preparó un mate.
Él le había devuelto su sensibilidad con aquel simple mensaje, porque recordó aquellas liebres que se le aparecieron un día. Las liebres son como el zorro, se acercan desconfiadas y dulces, lentamente, no quieren ser descubiertas, y yo siempre me escondí en mi propia transparencia. Ahora entendí bien aquellas costumbres ancestrales de ponerse nombre de animales. Me di cuenta de algo: cuando alguien estaba herido, un animal moría. Amagué a llamar a Sebastián para contarle del significado de los 3 animales muertos que encontró, pero no se animó. 3 animales corrían por distintos puntos y una garza blanca los miraba. Esa fue la última vez que los seres soñados habitaron con los hombres. Su esencia se la llevaron las criaturas del monte. Hombres, seres, animales se habían separado. Raquel tomó una decisión: iría a hablar con Sebastián, pero esta vez buscarían un lugar donde estuvieran solos él y ella. Aún tenían que descubrir muchas cosas, inclusive el mensaje del hada. Y se le ocurrió, antes de proponérselo, que irían a aquel lugar que los hizo cambiar a los dos definitivamente. Y de nuevo, mientras esperaba a Sebastián, comenzó a girar los árboles y aquella brisa hizo que finos hilos de luz cayeran sobre ella. Ya pronto vendría el hada, pero quien apareció fue Sebastián. «¡Sebastián, Sebastián!», exclamó. «Jaja, no repita mi nombre, no necesitas soñarme, ya estoy aquí. Ahora sabes, yo era tu mensaje». Se abrazaron con un inmenso amor. «Perdóname, perdóname, pero la verdad que esto que nos sucedió no es lo normal. No son los sueños que se confunden, es la realidad con los sueños. Ha sido mi sueño más hermoso, que me ha rescatado de las sombras y que me ha llevado a un conocimiento de mí misma y al lugar donde quiero estar. Tú nos has dado a los hombres soñados la posibilidad de volver». Raquel acarició el rostro de Sebastián y él le besó la mano y ella comenzó a iluminarse. «¿Volverás, Raquel? ¿Volverás?». Raquel cada vez estaba más confundida. Una luz le daba de lleno y lejanamente le contestó: «Estás en mí, Sebastián, estás en mí». Raquel se despertó y le asustaron los ojos de Rodrigo, que la miraban llenas de odio e inquisición. Estaba sentado frente a ella. ¿Qué estaba haciendo? ¿Robándole la energía nuevamente? La tomó de un brazo y la levantó en el aire. «¿Con quién soñabas? Hablaste toda la noche». «No recuerdo qué soñaba». «¿Cómo se llama? Dime, ¿cómo se llama tu amante? Ya lo voy a saber». Tomó el bolso de ella y desparramó todo por el suelo. Le quitó el celular y lo estrelló contra la pared y quedó destrozado. Pero aún no quedando conforme, le sacó el chip y se lo rompió también. Raquel tomó silenciosamente sus cosas desparramadas por el suelo y las metió nuevamente en el bolso. «Así, sin decir nada, ¿te vas a trabajar?». «No, no me voy a trabajar, me voy de ti. Eres un ser muy oscuro». Epílogo. «Raquel, ¿ya te acostaste tan temprano?». «No, estoy recostada, estoy algo triste». «¿Pero por qué? ¿Qué te sucede?». «Nada extraño, Karina. Siempre le pasa a los músicos y a los pintores, a los escritores cuando terminan algo. Acabo de terminar el cuento que estaba haciendo. Es normal que sienta un pequeño vacío. Fueron días que me acompañaron los personajes. Mentira que los escritores no escriben sobre su vivencia, que las inventan. Por lo tanto, he sentido emociones y descubrimiento. Por ejemplo, descubrí que no fue tan mala la convivencia con Rodrigo». «¿Cómo?». «Sí, como lo oyes, Karina.
El haberme envuelto en sus tormentas y sus sombras hizo que huyera a mis sueños, a mi conciencia, hizo conocerme, saber lo que sentía, lo que fui y lo que soy ahora. Descubrir un amor sagrado que habita en mi cabeza y en mi corazón. Pero ese amor me ilumina. Esto me hizo no solo respetarlo, ya que aquello fue su misión y lo hizo bien. Ya no le temo, ya no siento que me haya quitado nada, volví renovada, pero bueno, siento algo de vacío, es decir, digamos, un posparto. ¿Y el mensaje del hada, pudiste saber cuál era? No, Karina, el hada no existió jamás, pero vamos afuera a fumar, que ya veo tu cara de asombro. ¿Cómo no me voy a poner así? Con esta cara, con todo lo que vivimos gracias a tu hada, y ahora dices que no existe. Ay, Karina, fue solamente un juego de rayos de luz entre las hojas y entre las ramas. Los milagros... Miren, miren, miren el cielo. ¿Qué pasa, Karina? Mira, papá, mira, mamá, chiquilines, un mandala en el cielo. Es verdad, esta vez no fui yo sola la que vio el milagro. Esta vez lo vimos todos. Justo en el momento que le decía a Karina que los milagros no existen, aparecieron aquellas inmensas luces en el cielo, en un cielo nublado, y que giraban en círculo.